Bueno, va la última toma, esperemos, para este ejercicio. Tenemos entonces ahora ya el flujo de fondos real del proyecto, el flujo de fondos verdadero para todos los años. Entonces, lo que se introduce en este práctico es una idea de, a ver, ¿qué pasa? Vivimos en Uruguay, léase tercer mundo, países que tienen una historia monetaria compleja. Es decir, países que históricamente hemos sido asolados por la inflación. La inflación, que es bueno, un fenómeno económico y principalmente monetario, que lo que implica es que nuestras monedas constantemente están perdiendo valor, con lo cual decir que hay cosas que fueron 3 millones de pesos en este año, 169 millones de pesos en el año 1, etcétera, etcétera, lo que implican es de que, o sea, estamos hablando de pesos que valen distinto en cada momento del tiempo, ¿sí? Es decir, no entra solamente en juego el factor tiempo del dinero, que es lo que normalmente veamos con la tasa de interés, además ese factor tiempo, esa tasa de interés que reflejaba no solo el factor tiempo, sino además también el riesgo de crédito asociado al proyecto o al bono o lo que fuera, sino que además en este tipo de cálculos, o en este tipo de proyectos, lo que tenemos que pensar es de que estos pesos del año 3 no valen lo mismo que los pesos del año 0, porque la moneda de este país tercermundista está permanentemente perdiendo valor, permanentemente perdiendo poder de compra. Con lo cual, entonces el concepto que vamos a introducir ahora es el de un deflactor. Un deflactor básicamente quiere decir, es lo mismo que tuvimos que hacer, por ejemplo, hoy más temprano cuando calculamos qué pasaba con las ventas y cómo estas iban progresando siguiendo un índice, el índice de precios al consumo, y después usamos para el valor de los bienes de uso y lo fuimos actualizando año a año por el índice de precios mayoristas. Bueno, nosotros lo que podríamos hacer es llevar este flujo, que ahora ya lo llegamos al flujo definitivo, a pesos constantes o a pesos del año 0, como para decir, bueno, yo quiero hablar lo mismo, quiero poder sumar las cosas y decir, bueno, son los mismos pesos de los que estoy hablando y no estoy sumando peras con moñatos. Entonces, en los ejercicios en esta materia hay distintos tipos de ejercicios, pero básicamente, si uno dijera, bueno, volvamos. En los ejercicios de esta materia, lo que muchas veces tenemos es, además del índice de precios de consumo y el índice de precios de mayoristas, muchas veces nos plantea que la empresa puede tener un índice de precios propios, es decir, un índice de costos propios de la empresa. Es decir, cuando uno habla del IPC o el índice de precios mayoristas, uno habla de una construcción que es una construcción arbitraria de, bueno, decir, bueno, tomo una canasta de bienes, índice de precios de consumo, me imagino qué es lo que consume una familia tipo en Uruguay y sigo los precios de esa canasta con esa ponderación hecha en un momento dado del tiempo. Índice de precios mayoristas, lo mismo, tomo una cartera de precios mayoristas para empresas y sigo esa cartera de precios o con esa canasta de precios con esa composición a lo largo del tiempo. Bueno, puede no representar exactamente los costos de esta empresa a lo largo del tiempo, con lo cual la empresa, teóricamente cualquier empresa podría hacer su propio índice de costos relevante. Entonces eso es lo que se nos presenta en este ejercicio. Un tercer índice que se llama ICE, índice de costos de la empresa, y entonces si tenemos ese índice, sería el índice para aplicar, para llevar estos pesos a la misma base, a la base 0, a la base del año 0. En la vida real, normalmente las empresas no llevan esos índices y lo que se usaría sería el IPC. En ejercicios prácticos en los cuales no se les da la opción del índice de costos de la empresa, el índice que van a usar para deflactar un flujo de fondos que está en pesos es el IPC, ¿sí? Pero en este caso que tenemos el ICE, lo que vamos a hacer es usarlo como deflactor. ¿Deflactor qué quiere decir? Que si este índice de costos de la empresa era 100 en el año 0, después 106, después 114,
después 121, 128 y 136. Si nosotros dividimos, o sea, y esto es 1, 1, 1, 1, o sea, 1,00, 1,06. Si nosotros dividimos el flujo de fondos de precios corrientes entre ese índice, lo que nos va a dar es, nos lo va a traer todo a este momento. En realidad, estrictamente sería dividido el cociente entre 106 y 100. Como está en base 100 no hace falta, pero o sea, lo correcto sería entre y 100, entre y 100, o sea, el periodo base al que estamos llevando los precios, ¿sí? Y entonces ahora sí, el flujo de fondos, este es el deflactor, y este sería un flujo de fondos constante o asterisco, que es los mismos 3 millones negativos porque estamos dividiendo entre 1, y después, ahora sí, deflactado los demás valores. En vez de 169 te da 160, en vez de 927 son 813, en vez de 1.342.000 son 1.109.000, 1.380.000 y 1.668.000. ¿Sí? Entonces, este es el flujo de fondos ya en pesos constantes. Se puede decir pesos constantes o pesos reales, por así decirlo. Es como decir, sin tener en cuenta el factor inflación en este flujo de fondos, en estos pesos que vamos a estar teniendo en cuenta acá. Ahora sí, sobre este flujo de fondos en pesos constantes, podemos aplicar esta tasa del 10% que nos da la letra como tasa de retorno requerida para ver cuánto es el BAN. A mi gusto, la letra no aclara que esa tasa del 10% es una tasa real, ¿sí? De nuevo, acá el concepto que estamos incorporando es el concepto de inflación. Este es el concepto que se incorpora en este práctico 3. La tasa nominal y la tasa real se diferencian en que una tasa incluye la inflación y otra tasa no incluye la inflación. Si a nosotros nos dijeran que la tasa de referencia para este proyecto es una tasa del 20% en pesos uruguayos y la tasa esa es una tasa nominal, entonces no tendríamos que deflactar y haríamos el BAN con este flujo de fondos corrientes descontado la tasa del 20%. Estoy inventando. Como en este ejercicio nos está diciendo que es una tasa del 10%, no aclara, pero es una tasa real, o sea, ustedes imagínense que la letra del ejercicio dice que la tasa de retorno requerida por la empresa es del 10% real, o de pesos constantes. Entonces, por eso tenemos que deflactar, traer todos los pesos a los pesos del año inicial y ahora sí hacer el BAN a la tasa del 10%. Ese BAN hecho a la tasa del 10% da 628. ¿Tá? Alternativamente, calcular la TIR de este flujo ya de pesos constantes, la TIR da 16%. ¿Tá? Con lo cual, en este criterio desde el punto de vista de la empresa, la inversión es conveniente, ¿sí? Y bueno, habría que hacerla. ¿Tá? El ejercicio agrega otro dato, y otro se pide más, que es determinar la conveniencia de la inversión, no desde el punto de vista de la empresa, sino desde el punto de vista de los fondos propios. Y ahí lo que agrega es un otro concepto que es el de tomar deuda. Es decir, acá estos 3 millones los pone la empresa, entonces desde el punto de vista de la empresa no importa después cuál es el origen de esos fondos. Acá lo que queremos ver es si la inversión es buena para la empresa por sí misma. Ahora, si a vos te dicen, bueno, mira, puedes invertir estos 3 millones, yo qué sé, y ahí, bueno, la inversión te da que es conveniente, pero tampoco tanto, pero además, si el proveedor de la máquina te dice, pues mira, no te preocupes porque además yo te financio, o sea, no me tenés que pagar todo ahora, me lo vas pagando dentro de los 5 años. Bueno, ahí para la empresa puede resultar conveniente realizar la inversión,
no solamente por este flujo de fondos que proviene estrictamente de los negocios operativos, sino porque la financiación en sí misma lo hace más atractivo, ¿sí? Entonces, para el CEPIE 2, que dice ver desde el punto de vista del accionista o residual, eso lo que hay que interpretar es, veamos cómo queda la foto incorporando deuda. El flujo de fondos, entonces ahora lo que voy a hacer es quedarme con el flujo de fondos este de acá abajo, que era el flujo de fondos en pesos constantes, en pesos corrientes, ¿sí? Menos 3.169.927, 1.342.000, 1.766.000, 2.269.000, ¿sí? Entonces ahora lo que vamos a hacer es incorporar la deuda. Este es el flujo de fondos predeuda, ¿sí? La financiación, lo que dice la letra es de que el proveedor nos da una financiación de 5 años con un interés del 20% anual y cuotas que se pagan anualmente. Con lo cual, el proveedor que nos financia es el de los 3 millones. No hay financiación para los 500.000 del primer año, ¿tá? Entonces, esos 3 millones, que es los del año 0, entonces vamos a tener un ingreso por la deuda en el año 0, es decir, en vez de haber un egreso de 3 millones, se va a netear con un ingreso de deuda de 3 millones, ¿sí? Y que se paga en 5 años, o sea, son 5 cuotas de 600.000 de capital. Menos 600.000, menos 600.000, menos 600.000, menos 600.000. ¿Sí? Esa es la línea de deuda. Le agregamos ahora una línea de intereses. Porque en la vida nada es gratis. Te prestan plata pero te cobran intereses. Bien. Los intereses se calculan sobre el saldo de la deuda. Entonces, los intereses en el año 1 se calculan, o sea, acá el supuesto, si quieren, es que esta cuota de 600.000 se paga el último día del año 1 y se pagan intereses sobre los 3 millones. Al 20% son 600.000. Al año 2 se pagan intereses sobre 2.400.000, porque ya habíamos pagado la primera cuota. Así que son 480.000 de intereses. Al año siguiente 360. Al año siguiente 240. Y el último año son 120.000 pesos de intereses que pagamos. La última cosa que hay que tener en cuenta es que los intereses son deducibles de impuestos. Es decir, es verdad que yo voy a tener un costo que antes no tenía, que son los intereses, por 600.000, pero voy a tener un ahorro de impuestos. Los intereses eran 30%. Voy a tener un ahorro de impuestos, y la tasa de impuestos será también 30%, por la línea de intereses. Así que en el primer año hay un positivo de 180, que es el 30% de 600. En el año siguiente 144. En el año siguiente 108. En el año siguiente 72 y el último año 36. Entonces ahora sí, voy a poder hacer el nuevo flujo de fondos. Flujo de fondos, que sigue siendo un flujo de fondos constante, porque yo agarré el de antes de deflactar el índice, por el índice, y entonces ahora tengo que el flujo de fondos nuevo es, en el primer año no tengo que poner nada, 0. Después en el segundo año 851, negativo. Tercer año, menos 9. Cuarto año, positivo, 490.
cuarto año 998, quinto año 1.585.000. ¿Sí? Flujo de fondos le pongo con deuda. Y ahora voy a hacer lo mismo que hice antes, que es deflactar, o sea, llevar esto a los pesos del año 0, dividido 1, acá dividido 1,06, entre 1, acá dividido 1,14 de 100, acá dividido 121 sobre 100, acá dividido 128 sobre 100 y acá dividido 136 sobre 100, y me queda un flujo de fondos constante con deuda de 0, 803 negativo, 8 negativo, 405, 780, 1.165.000. Ahora lo que nos dice es la tasa de retorno requerida relevante no es la de la empresa, sino que es la del accionista, que es del 15%. Entonces calculo el valor actual neto al 15% tasa real en pesos y nos da 587. Y la TIR da 39%. Bien, este es el ejercicio 1. Conceptualmente, ¿qué otra idea me gustaría que se lleven? Puede ser que haya un proyecto que desde el punto de vista de la empresa, o sea, en el primer se pide, no sea atractiva, o sea, el BAN sea negativo o la TIR sea menor a la tasa requerida, pero incorporando el endeudamiento se vuelva atractiva. Eso explica, no sé, cosas como las famosas burbujas financieras o cosas así, que en épocas en las cuales hay mucho acceso al crédito, lo que pasa es que hay proyectos que se hacen y que en realidad no son tan buenos, pero bueno, justamente se hacen porque en virtud de esta visión del accionista, como hay una financiación que es accesible, que financian el 100%, que te financian en una tasa más o menos baja, lo que fuera, acá los intereses eran del 20%, no eran tan bajos, pero bueno, el ejemplo, como concepto es, hay veces que considerando la deuda, vos podés estarle dando un mejor retorno a la inversión. La contracara es que la deuda siempre agrega riesgo al flujo de fondos del accionista. Pero bueno, eso es para después, lo conversaremos en otros prácticos más adelante. Bueno, espero que el video les haya sido de ayuda y estamos a la orden. Vamos arriba.